Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo, contentos nuevamente de estar en este tiempo de estudio bíblico. En este día jueves 11 de junio podemos disfrutar de lo que es el estudio del libro de los Hechos. Damos gracias al Señor porque hemos ido avanzando, quizás no con la celeridad que quisiéramos, a lo mejor no hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar en cada una de las palabras que Lucas escribe en este libro y hemos tratado de ir sacando enseñanzas. Seguramente en algunos capítulos pasaremos más rápido que en otros, pero tratamos de ir rescatando de cada uno de los capítulos o versículos lo necesario para nuestra edificación y para conocer también la obra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, a través de los ministerios que más resaltan, que son el ministerio de Pedro y de Pablo. Ahora bien, hoy iniciaremos el capítulo 3. En realidad continuaremos, lo vimos en la semana pasada, pero consideraremos los versículos 11 al 26. No vamos a alcanzar a ver todos los versículos. Me he detenido entre el versículo 11 y 16. Leo la palabra del Señor. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese en homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permite meditar en su palabra y disfrutar del consejo de ella. Guíenos a través de su Santo Espíritu para comprender la verdad que usted quiere entregarnos y motívenos a hacer su voluntad cada día. Rogamos su bendición y dirección a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada vimos la sanación de este cojo que estaba a la entrada del templo. Hoy vamos a introducirnos en lo que es el discurso de Pedro posterior a esta sanidad. El Hechos 3 del 1 al 26 habla de este discurso y nosotros vamos a empezar con la explicación. Este es el punto número 1, la explicación del discurso de Pedro, basados en Hechos 3, 11 al 12. La verdad que esta sanación del hombre cojo de parte de Pedro y Juan fue un evento sobrenatural, fue un evento dirigido por Dios. El Espíritu Santo obró a través de estos dos apóstoles para poder entregar el mensaje. Es importante considerar cómo ellos fueron usados. Ahora bien, ¿a raíz de qué o por qué? Recordemos, ellos fueron escogidos por Dios, fueron elegidos por el Señor Jesucristo para ser parte de este equipo espiritual que llevaba adelante el mensaje de salvación. Todos estos hechos fueron para testificar del poder de Cristo como Hijo de Dios a través de los hombres. Algo que en ese tiempo era necesario por testimonio. Hoy continuamos con estos personajes, pero en otra actividad. Pedro, Juan y el hombre cojo, ahora sanado. Antes enfermo, hoy sano. Es interesante cuando uno empieza a meditar en la palabra del Señor y empieza a considerar el consejo que Dios tiene para nosotros. Este hombre que había sido sanado no se apartó de los apóstoles, les siguió. Una traducción indica que seguía aferrado a ellos. Este hombre fue sano y recordemos que Pedro le dice, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan?
no les dio dinero, no les dijo toma con esto sostén tu vida, más le dio algo mucho mayor, la sanidad para que él se pudiera valer por sí mismo. Pero no en la capacidad que tenía Pedro o que tenía Juan, más en la capacidad que Dios a través de Jesús o de Jesús a través del Espíritu Santo obró por los apóstoles en este hombre. Dice que tomándole por la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. En el instante, siempre chisto el dedo para mostrar así, con esa rapidez fue la sanación entregada por Dios a este hombre. Este hombre entonces dice que, y teniendo a Pedro y a Juan, en la traducción habla que sujeto a ellos, o sea, apegados, Pedro y Juan siguieron su camino, le sanaron y no se quedaron ahí para conversar, no. Ese testimonio de sanidad fue el aliciente para que este hombre no quisiera separarse de Pedro ni de Juan, sino que fue con ellos. Ingresó al templo, ¿ya? Ingresó al templo, al lugar de donde se reunían los varones, en el pórtico de Salomón, a estudiar la palabra, donde la gente llegaba a escuchar el consejo. Ahí llegó con ellos. Hay una traducción que dice que iba pegados. Me imagino como un pequeño niño que le toma de la ropa al papá y sigue con él, sin separarse. Me imagino así a este hombre sano, a la siga de los apóstoles. ¿Para qué? Para saber más, para saber cómo había sucedido esto. Pero también sirvió para testimonio a quienes veían a Pedro y a Juan entrando en el templo. Seguramente esto no parece, pero uno lo deduce en la medida que va leyendo el relato bíblico, que uno se imagina que este hombre decía, miren, estos hombres me sanaron. Porque después se deduce que la gente llegó a ver qué estaba pasando y escucharon el discurso de Pedro. Trata de la sanidad de este hombre como testimonio de Jesucristo. Entonces, no fue menor que este hombre siguiera. Daba testimonio evidente de la obra de Cristo. Todos podían ver en este hombre el poder de Jesús sanándole. Si quisiéramos llevarlo a nuestra vida, nosotros reflejamos a Cristo cada día. Días atrás hablamos del testimonio. ¿Nuestro testimonio refleja a Cristo? Es una frase que debe estar en nuestra mente, haciéndonos reflexionar. ¿Estoy reflejando realmente a Cristo en mi vida? Dice que este hombre siguió aferrado a ellos. La gente que se encontraba en el lugar se acercó hacia Pedro y Juan asombrados. Querían saber qué sucedía. Todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos, asombrados. Si se dan cuenta, en el mismo versículo 11, perdón, aparece lo que sucedía. Y ahí deducimos que el testimonio de este hombre, o sea, todos lo conocían, sabían que era el hombre cojo, que estaba a la entrada del templo, era un hombre que llevaba una vida pidiendo limosnas, pero hoy está sano. Hoy fue restaurado su cuerpo. Es como cuando la obra del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros con la salvación. Antes éramos cojos espirituales, ahora somos sanos espirituales. Y de nosotros con esa sanidad se refleja a Cristo, se refleja nuestra necesidad de dar testimonio de esta sanidad. Es algo importante que debemos considerar. Podemos entender del relato que el hombre sanado no se separó de los apóstoles y daba testimonio de lo que había sucedido. Por eso la gente que estaba en el lugar fue a ellos, al pórtico que se llama Salomón. Si nos damos cuenta, la gente, por curiosidad, por darse cuenta, ¿quién hizo esto? Quiero saber, yo también quiero tener esta sanidad, podrían decir algunos. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este lugar? En este lugar el Señor Jesús se reunió con los líderes judíos para la fiesta de la dedicación, Juan 10:22, y ahí discutían la palabra de Dios, discutían de la fe. Es en este mismo lugar donde Pedro se levanta y empieza a hablarles a este pueblo, a estas gentes que estaban asombrados, viendo el poder de sanidad que se había manifestado.
Teniendo a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos. Ellos pasaron, no se detuvieron, hasta el lugar donde quizás se encontraba la mejor oportunidad de enseñanza. Algunos historiadores dicen que este lugar, el Pórtico de Salomón, era un salón grande, espacioso, donde cabía mucha gente, donde podían ocupar varios espacios para poder enseñar. Y es aquí, este lugar especial, donde Pedro predica, donde Pedro enseña, donde Pedro da testimonio de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos un espacio especial. Bueno, Pedro lo tuvo ahí, pero aprovechó la instancia, aprovechó el momento para predicar. Hoy que se dan muchas formas de predicación, ¿debemos aprovecharla? Sí, debemos aprovecharlas. Pero también tenemos que tener cuidado, que no sea quizás una costumbre no tener este contacto personal, físico, en la predicación del Evangelio. Porque el testimonio es más que aparecer en un video, en una pantalla. Nuestro testimonio tiene que ser fiel en todo lugar, en todo momento. Es necesario que hoy nuestra vida cristiana sea un reflejo de Cristo, sea la manifestación viva de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro matrimonio. Hemos estado realizando devocionales a 21 horas de nuestro tiempo de oración que nos hablan del matrimonio, de la familia, la importancia de ocupar el lugar que nos corresponde, dado por Dios, con amor y dedicación, para que nuestras familias también se consagren a la voluntad de Dios. Este hombre fue la oportunidad para Pedro y Juan de predicar a Cristo. La gente estaba en ese lugar y fue a ellos. Un lugar especial. Quizás muchas veces nosotros recordamos lugares especiales donde hemos estado y quisiéramos volver. Bueno, en este lugar donde Pedro predicaba, Jesús también predicó. Y quizás para Pedro fue un lugar especial para también entregar este mensaje. Sea para nosotros también la oportunidad que cuando volvamos a los templos sea el lugar de predicación. Cuando volvamos al trabajo o lo que estamos trabajando, podamos dar testimonio de Cristo. Es importante, es vital para el proceso de evangelización. Como iglesia estamos viendo este trabajo de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Hoy es la oportunidad para afianzar todo aquello. En Hechos 3:12, que dice, y viendo esto Pedro, que toda la gente se llegó a ellos, respondió al pueblo ante las consultas. Oye, ¿qué hicieron? ¿Qué sucedió? Estaban atónitos. Y dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste. Pedro, al ver cómo se reunían alrededor de ellos, habló al pueblo. Se dirige a una audiencia de forma familiar. Varones israelitas. La verdad que cuando preparaba el estudio, pensaba y leía en relación a este evento, y Pedro ve que la gente se acerca a él y dice, aquí está la oportunidad. Ahora, la forma en que se dirige a ellos, yo puse aquí a la audiencia de una forma familiar. Y le dice, varones israelitas. Podríamos pensar que solamente habían hombres, y puede ser porque era el patio de los varones. En el templo de Salomón o en el templo de Jerusalén habían secciones donde en un grupo se reunían los niños, en otro las mujeres y en otro los varones. Y había un lugar común para todos. Quizás por eso dice varones israelitas, pero no quita que pudiesen haber también otras personas, mujeres, niños. Aquí ya no vemos el escepticismo de la gente como en el día de Pentecostés. ¿Ah? ¿Recuerdan? Aquí la gente como que vio este milagro y quiso saber. En el capítulo 2, cuando estudiamos el Pentecostés, el evento que ocurrió ahí del descenso del Espíritu Santo, nos dimos cuenta que la gente como decía, ¿y esto de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestra lengua? Están llenos de vino. No, aquí la gente ya no tenía ese escepticismo, sino que la gente vio un milagro y quiso saber, quiso interiorizarse de lo ocurrido.
Se acercaron a escuchar la explicación de Pedro de lo que había acontecido. Era un momento propicio para predicar a Cristo y que todo lo acontecido era obra del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Esta era la oportunidad preciosa. Nosotros aprovechamos las oportunidades. Hoy quizás me voy a quedar con eso, ahí voy a recalcarlo. Muchas veces nosotros conversamos con alguien y no le decimos que Cristo le ama. Muchas veces nosotros nos entrevistamos en algún puesto de trabajo, o si estamos en autoridad con algún empleado, o si tenemos algún amigo, un familiar, y perdemos valiosas oportunidades para enseñar, para entregar el mensaje de Jesús. Esa es la invitación. Aprovechar cada oportunidad en predicar. Bueno, como les mencionaba, aquí como ya no estaba el escepticismo, para Pedro fue fácil y le dice varones israelitas. Cuando pensamos en esto, o en esta frase, hablamos de gente que conocía o que estaba en Israel, que sabía de Jesús, que había escuchado de Jesús. Muchos de ellos a lo mejor vieron los milagros de Jesús, porque cuando dice eso empieza después el relato de Pedro a manifestar a Cristo y les hace ver a la gente que estaba ahí que esto era producido por el mismo Jesús que ellos crucificaron. Si nos detenemos en aquello, podríamos decir que era la misma gente. Y puede ser. Recordemos que esto fue poco tiempo después de la muerte, de la resurrección, del ascenso de Cristo a los cielos. Si nos detenemos en aquello, estaba fresco todavía aquel evento, cuando el pueblo pide la crucifixión de Jesús y Pedro se lo recuerda, se lo recalca. Lo veremos más adelante, pero no puedo dejar de mencionarlo en este momento, porque esa es la explicación que entrega Pedro a la gente que estaba ahí. Y le hace mención a esto, recordándole su nación, su pueblo. Aquí vemos cómo los apóstoles dan a conocer que ellos no tienen poder, que todo es la obra de Jesucristo. Pedro resalta e invita a sus oyentes a que no los miren a ellos como los que tienen la virtud o poder de sanar. Ellos reconocían que no tenían capacidades, solamente eran instrumentos de Dios para dar testimonio de Jesús. Cuando dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? No nos miren, nosotros no tenemos nada. Hoy en un sinnúmero de corrientes pseudo-evangélicas, muchos se catalogan de apóstoles, de sanadores, de milagreros. Disculpen que utilice estos términos, pero ¿cuántos son engañados porque tienen ignorancia de la palabra de Dios? Pedro, Juan decían, en nosotros no hay virtud, no hay capacidad. Todo proviene de Dios. Pero aún así, hasta el día de hoy hay gente que va tras los ídolos, tras las imágenes. Tras personas que dicen sanar, pero no tienen ningún poder. Amados hermanos, la iglesia debe estar vigilante y cuidadosa de esto. Cuando en Santiago se invita a que si alguien está enfermo, llame a los ancianos para que le unjan con aceite y lloren por él. Pero dice, más la oración de fe sanará al enfermo. No es la oración, no es el poder del anciano, no es la oración del anciano, sino es la fe del enfermo. ¿La fe en qué? En la voluntad de Dios. Porque Dios nos puede sanar o no nos puede sanar. Y es esa la fe que restaura, que da paz. Ellos resaltan su incapacidad para realizar la sanidad. Se muestran como hombres imperfectos. Muchos hoy dicen lo contrario. Como decía, muchas corrientes pseudoevangélicas dicen, muchos líderes de esas sectas dicen tener capacidades y dones, pero que no están dados por Dios. Engañan a la gente. Muchos se aprovechan de su ignorancia de la palabra de Dios o de su ignorancia cultural para apoderarse de sus dineros, de sus bienes, y les hacen esclavos de un sistema antibíblico. Por eso nosotros invitamos
y demandamos a nuestros hermanos a estudiar la palabra de Dios, a través de ella, con oración, con solicitud de Dios para que el Espíritu Santo abra las mentes y el corazón para entender con amor lo que Dios quiere de nosotros. Pedro daba testimonio de aquello, que en él no había poder. Muchos han levantado a Pedro como el gran apóstol, el representante de Dios en la tierra, y que de él nace un sinnúmero, una corriente, un linaje especial. No, el mismo Pedro rehusó ser igualado a Dios, ser comparado con su Jesucristo, con nuestro Señor. Se sentía indigno de que lo compararan con Él. Pero hoy la gente va tras esa imagen. Hechos 3 al 16, en Lucas nos presenta solo un extracto del mensaje de Pedro, pero muestra claramente que Pedro apela a la religiosidad de sus oyentes. Después de dirigirse a ellos como varones israelitas, hace notar que Dios es el Dios de los patriarcas. Usa esta frase, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Estas palabras forman la línea de apertura de las 18 bendiciones judías y ha permanecido en el tiempo. Es usado en Mateo 22:32, en Lucas 20:37 al 38, cuando Jesús está ante los saduceos conversando y respondiéndole sobre la resurrección. En Hechos 7:32, Esteban, cuando está ante el Sanedrín, también utiliza esta frase para mostrar que es el Dios del pueblo, el Dios que todo el pueblo cree. Por eso dice el Dios de Abraham, y de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. El Dios que formó a este pueblo, a esta nación, es el que obraba en ellos. Y lo manifiesta así. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. O sea, varones israelitas, pueblo de Israel, ustedes que conocen de Jesús, que saben de Jesús, el mismo Dios de nuestros patriarcas es el Padre de Jesús. Él ha glorificado a su Hijo Jesucristo a través de la muerte de la cruz. Y les recalca. Mire, es muy fuerte lo que dice Pedro al pueblo, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, en vez de recibir a Jesús que sanaba, que tenía amor, bondad para el pueblo, prefirieron pedir a aquel que mataba. Debemos considerar que muchas veces nosotros también negamos a Cristo con nuestros actos. Nos queremos solamente beneficiar de Él y no darle la honra debida a su nombre. La iglesia o muchos creyentes hoy en día esperan de Dios muchas cosas, pero no quieren darle a Dios muchas cosas. Son llevados por los vientos de diferentes doctrinas y se olvidan de lo aprendido, de la fe inculcada en sus corazones, recibida por herencia, recibida por amor, por bondad. Quizás muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios ha puesto en nuestro camino. Muchas veces nosotros no valoramos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no valoramos el consejo que Dios nos entrega. Y nos vamos quizás por las luces que Satanás pone en nuestro camino para desviarnos del verdadero mensaje de Cristo. En este día quisiera que pudiéramos meditar en que no hay un poder o virtud en algún hombre para hacer algún milagro o para entregar un mensaje atractivo, sino que es el poder del Espíritu Santo el que obra en los corazones. Es el resultado de tu relación, de mi relación espiritual con Dios. Si yo estoy bien espiritualmente, la palabra de Dios habitará en mi vida. Si no estoy bien espiritualmente, no sirve de nada escuchar un sinnúmero de mensajes,
si no voy a obedecer a la palabra? Te invito para que a través de tu vida no niegues a Cristo, sino que le testifiques, sino que le ames y que le sirvas obedientemente, con amor y con dedicación. El Señor nos bendiga en este día y nos permita disfrutar en cada oportunidad de su consejo, de su palabra. En lo que hemos podido ver hoy día, que es quizás algo más histórico, tenemos la oportunidad de aprender que como hombres no tenemos ninguna cualidad especial, que si resulta algo especial de nosotros es por la voluntad y la obra de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros, y que Jesucristo es el único digno de honra y de gloria. Que el Señor te bendiga y nos permita dar a conocer a Cristo en nuestra vida, nos permita reflejar el amor del Señor a todos los que nos rodean. Oramos. Padre bondadoso, bendiga usted a su iglesia. Bendiga, Señor, este estudio, que nos permita, Señor, detenernos a considerar quién es Jesús, quiénes somos nosotros. Nosotros, Señor, no somos nada. Solamente con la obra de su amor a través de Jesús en la cruz podemos cambiar esa condición. Pero siempre obra en nosotros su Santo Espíritu para resaltar a Cristo como el hacedor del bien. Ayúdenos para que en humildad aceptemos la corrección, aceptemos la dirección que usted tiene para nosotros y que podamos, Señor, valorar cada día el consejo de su palabra. Lo rogamos en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.